Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que vayan a escuchar esta segunda parte de este estudio que llamé Una posible invasión. Y leímos Lamentaciones, leímos otra escritura de Isaías capítulo 13, 5, 16. Luego leímos lectura a otra escritura de Jeremías capítulo 4 del 22 al 28. Y luego leímos también Jeremías capítulo 9 del 20 al 26. También Jeremías capítulo 16, 19. Y Jeremías capítulo 51, 44 al 53. Luego también para complementar esa leímos Apocalipsis 18, versos del 1 al 5. Después leímos del capítulo 22, de versos del 24 al 31 de Ezequiel. También leímos el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. También leímos de Mateo, capítulo 18, del 19 al 20. Y luego leímos Joel, capítulo 2, del 1 al 12. Terminó la escritura esta, allí donde me quedé, de la parte 1. Entonces nos quedamos en terminando esa lectura. Y leo nada más un pedacito de lo último. Dice: fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice el Señor Dios: conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amén. Como dije antes, Dios les bendiga. Espero que esto les ayude a comprender todas estas cosas. Al leer esta parte del libro de Joel, pues más se impresiona uno. ¿Quién cae de espaldas sobre una espada y no se hiere? ¿Correrán por los muros? No dice sobre los muros. Se meterán por las ventanas como ladrones. Aspecto como de caballo. Pues hay mucho de qué pensar, como que así será. Al parecer esto es una invasión, ¿no creen? Bien, ahora por último veamos Apocalipsis, capítulo 9. Esta otra escritura también nos ayuda a comprender esto. Apocalipsis capítulo 19, versos del 16 al 19. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Si notamos, ahí dice, el ejército son 200 millones. Si hoy en la tierra hay un ejército de 200 millones, creo que no lo hay, o a lo mejor sí. Es el ejército más grande en cuanto a soldados, lo tiene China, y no llega a 200 millones, a 2 millones, o digamos que sí, pero 200 millones no. Pero este tiene 200 millones, casi el equivalente de Estados Unidos. No tengo en este momento el número,
el dato de la población de Estados Unidos, pero creo que sin contar mayores arriba de 60 y menores de 18, aun con las mujeres enlistadas para guerra, no se juntaría un ejército así de grande, de 200 millones. Muchos soldados, o lo que sea que sean. Y ahora quizás se pueda más aún porque los soldados comienzan a ser reemplazados por robots. ¿Qué será esto? Pues se necesita a Dios para que nos lo declare, ¿verdad? Bien, vamos a tratar por medio de cosas naturales dar una explicación de esto. La invasión extraterrestre puede suceder, concediendo que hay muchos planetas o un gran planeta deseando la Tierra para vivir ellos acá. Y como nosotros en la Tierra estamos buscando un planeta semejante a donde poder ir en caso de un desastre, ellos quizás nos encontraron a nosotros. En ese caso vamos a ver un caso natural en la Tierra de cómo es el comportamiento. En lo común, un país grande manda una expedición a ver cómo está el país que desea conquistar. Como se supone que es más avanzado y se supone también más civilizado e inteligente, tratará de conquistar ese país diplomáticamente, sin matar a nadie, porque tampoco quiere perder soldados y recursos en esa invasión. Entonces contacta con los jefes de ese país y luego hace tratados o tratos. Hay muchos espantadores en el mundo actualmente, que sin pruebas reales están hablando de que ciertas razas extraterrestres han hecho pactos con los dirigentes de las grandes potencias para ayudarlos a desarrollar tecnología. Digamos que es cierto, sin conceder que así es, claro, pero para nuestro análisis digamos que sí. Bien, entonces si ya hicieron tratos con ellos, ¿qué caso tendría una invasión destructiva? Ningún país en el mundo hace eso. Y eso que seríamos incivilizados ante los extraterrestres. ¿Por qué querrían ellos destruir la Tierra? Si se supone que ya hicieron tratos con los dirigentes del mundo, ¿qué sentido tiene que tú compres una mina de oro para destruirla? ¿No sería irracional hacer eso? Y más para una civilización avanzada. Creo entonces que los que tratan de asustar al mundo con las mentadas invasiones extraterrestres están siendo guiados por el enemigo de Dios. Pues Dios dice más de 300 veces en su palabra: no teman, no tengan temor, no les dé miedo nada. Pero el enemigo dice: escóndete, no hagas, no digas, no te cases, no manejes. Esto no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo diciendo: vendrán hombres corruptos de conciencia que aún prohibirán casarse. ¿Qué pues? ¿Es cierta la teoría de una invasión extraterrestre? La verdad, Dios no menciona nada de esa invasión extraterrestre, y tampoco los que pronostican eso pueden probar nada de lo que afirman. Solo son conjeturas. Los ufólogos serios hablan de naves que se han visto en varios países. Bueno, eso es verdad. Y no lo digo porque tengo pruebas, aunque yo mismo los he visto. Sé que es verdad, porque Dios lo dice en su palabra y su palabra es verdad. Donde dice: entonces se verán grandes señales en el cielo. Ve. También dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ciertamente habrá una invasión extraterrestre, pero de ángeles, a los cuales el Señor dará la señal para que junten sus escogidos de toda la tierra. Eso lo podemos leer en Mateo 24, versos del 29 al 31. Y dice ahí el Señor Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ve, ya leímos que los profetas anteriores dijeron eso. Y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí lo tiene, desde una orilla del cielo hasta el otro. Ahí tiene una invasión extraterrestre.
¿Por qué extraterrestre? Porque ellos no son de aquí de la tierra, los ángeles no son de aquí de la tierra, ni el Señor Jesús tampoco. Él dijo, yo soy de arriba, ellos son de abajo. Él dijo, ustedes no son de aquí, como yo tampoco soy de aquí. ¿Ven? Por eso los encarga el Padre y dice, cuídalos, Señor, porque ellos no son de la tierra, o sea, no son de aquí, como yo no soy de aquí. Bien, luego hay otra cosa cierta. Bueno, hasta ahí, que mandará a los ángeles a juntar a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso es amén, hasta ahí. Luego hay otra cosa cierta en la Biblia. Otra cosa cierta. En la Biblia no se menciona jamás una invasión de otros planetas. Ni en los días de Enoc, ni en los días de Noé mencionan los ufólogos la Atlántida, pero no tienen pruebas que exista. Mencionan otras cosas, pero tampoco tienen pruebas fehacientes de que hayan existido. Nosotros mencionamos lo que se ha probado por la historia, ser cierto, pero mencionamos a Dios. ¿Y tenemos pruebas de su existencia? Bueno, por lo menos algunos de nosotros sí. Para mí la prueba más grande de que Dios existe es que usted escucha o lee este escrito, existe para Él. Mire, para mí la prueba más grande de que Dios existe es que aquel que escucha o lee este escrito existe. Y para Él es que Dios me movió a escribirlo. Esa es la prueba para ellos, y grabarlo para que lo conozcan mejor a Él. Pues yo no lo hago buscando notoriedad ni beneficio alguno, ni siquiera para que se mencione mi nombre, sino para que estén ciertos de que hay un Dios, creador de todo, y que este Dios nos dice a los creyentes de cada tiempo, de cada mensaje de Dios por medio de sus hombres santos, no teman. Esto mismo dijo hermano William Marion Branham en una de sus predicaciones grabadas. No recuerdo el nombre del mensaje, pero sí recuerdo que dice: ustedes no teman ni al comunismo, ni a las señales, ni a los platillos voladores. Ellos no están aquí para hacernos daño. Yo lo creo. Ellos tienen una misión de Dios y están aquí porque Dios lo permite. Pero recuerden, todo obra para bien a los que aman a Dios. No teman, es la palabra clave de todo. Pues, ¿qué nos dice el apóstol Pablo que nosotros juzgaremos a los ángeles? Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 3. Dice así, es palabra de Dios. ¿Osa alguno, o sea, se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros o por ustedes, ¿son indignos entonces de juzgar estas cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. O sea, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Y en Colosenses capítulo 2, verso 18, dice: nadie los prive de su premio, afectando humildad, o sea, fingiendo humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, diciendo: Dios me dijo. Claro está. Amén. Aquí dice que nadie los prive de nuestra libertad, que nadie nos prive de nuestra libertad, hablando o poniendo como pretexto a los ángeles, hablando de lo que no conocen ni entienden. Esto para los que hablan de invasiones y cosas semejantes, como que va a caer un meteorito aquí, como que va a suceder esto, Dios me dijo, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para alarmar y asustar a la gente, sobre todo a los creyentes. Creyendo conocer la Biblia, pues, ni la conocen ni saben de qué habla. Pues primero deben de saber que la Biblia no se interpreta literalmente, y menos una profecía, sino espiritualmente.
En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 5 al 10, dice, y es palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Amén. Para dar retribución, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, echados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, no por sus santos, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Amén. Aquí sí se habla de una invasión real, pero es de Cristo y sus ángeles, que vendrán para acabar con los incrédulos y los malos de la tierra, no con los creyentes. Espero que este estudio les ayude a mis hermanos a no temer nada de lo que con tanta insistencia están diciendo los que tratan de pervertir la verdad, para atemorizar a aquellos que no conocen la palabra de Dios o no entienden las profecías. Todo cuanto se diga y no cuadre con la Biblia o ejemplos ocurridos en ella, no se debe temer, pues fiel es Dios para cumplir lo que promete. Y por mucho que digan, no harán cumplir lo que Dios no ha dicho, pues escrito está, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, verso del 3 al 4. ¿Pues qué? Dice allí, dice el Señor, ¿pues qué? ¿Por medio de quién? De Pablo. ¿Pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. O sea, ¿qué pasa si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Bien, hermanos, yo he escuchado muchos hermanos, muchos profetas, que se dicen profetas, pronosticar cosas que no han sucedido. Ejemplo, hace como 3 años, un hermano juraba y perjuraba que iba a caer un meteorito en Puerto Rico y que prácticamente la isla se iba a hundir y iba a matar casi a todos. De hecho, en Estados Unidos estuvo diciendo que prepararon muchos ataúdes para que mandaran a Puerto Rico porque no iban a completar de tantos muertos en Puerto Rico. Pues ahí tienen a la gente asustada. Y dio fecha para esto. Habló de, no me acuerdo si un 27 de septiembre o de noviembre, septiembre parece, 27, 25, por ahí así. No recuerdo exactamente la fecha que dio, pero era una fecha de ese año. Era 2020, era 2019 me parece. Bueno, el asunto es que llegó la fecha y no sucedió nada. Y los creyentes de ese profeta, pastor, apóstol y no sé qué más, pues lo siguieron igual. O sea, como si nada. No pasó nada. Luego les pregunta uno a ellos, porque él no responde por ningún lado, se esconde. No sé qué pasaría, pero no dio la cara. Y les pregunta uno a ellos, ¿qué pasó con su profeta? No, es que lo que pasa es que Dios tiene misericordia y no lo trajo para darnos otra chancita. Ajá. Pues entonces no le habló Dios. Déjenme le digo, mire, Dios nunca falla. Veamos al profeta Jonás.
Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que si no se arrepienten en saco y en ceniza, en 40 días los voy a acabar. Oh, eso sí es duro. Sí, Señor. O sea, Jonás hizo lo que el Señor Dios le dijo que hiciera. Él fue y predicó lo que Dios le dijo que predicara. Bien, ¿qué sucedió? Pues Jonás trató de escaparse. Usted ya debe conocerla, creo yo que conoce la profecía, conoce la historia de Jonás. Bien, él tratando de huir, se soltó una gran marejada. Marejada no se llama una tormenta en el mar. Y el barco pues casi se hundía. Tambaleándose pues, los marineros asustados comenzaron a tirar la carga del barco porque pues se iba a hundir. Entonces aligerar el barco para que no se fuera a hundir. Y Jonás, viendo el trabajo que ellos estaban pasando y sabiendo que él era el culpable de eso, les dijo, les declaró, esto sucede por mi culpa. Así que vayan, tómenme y átenme las manos y los pies y láncenme al mar. Bueno, ellos hicieron eso, lo aventaron y listo. Se calmó la tormenta. Eso era. Bien. Entonces, un gran pez, un pez grande, muchos dicen una ballena, quién sabe si sería ballena, total era un pez grande, se tragó a Jonás. Él duró 3 días en el estómago de ese animal, de esa ballena, de ese pez. Luego nosotros podemos decir, pero eso es mentira. No, el Señor Jesucristo dijo, habló de la señal de Jonás, que duró 3 días en el vientre de una ballena, haciendo referencia a que él iba a estar 3 días en la sepultura. 3 días completos como nosotros los conocemos, no, sino hoy, mañana y pasado mañana. Y al tercer día al amanecer se levantaría, no completando el día, claro, porque no se trata de horarios exactos ni nada de eso. Simplemente dijo, esta generación incrédula pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Pues ellos ni entendieron qué señal era. Ve para comenzar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Señor cumple lo que dice. Entonces Jonás fue y predicó a Nínive, diciéndoles que el Señor decía que si no se arrepentían, en saco y ceniza en 40 días los iba a hundir la ciudad, iba a acabar con todo eso. Y ellos tuvieron temor, incluyendo al rey. Y el rey ordenó que todos se pusieran de saco y ceniza, y en ayuno. Pasaron los 40 días, y pues no pasó nada. Entonces, pues yo digo, a lo mejor todos estaban dando gracias a Dios de que no los mató. Pero Jonás fue y se sentó debajo de una calabacera para la sombrita, porque él estaba esperando ver caer la ciudad. Lógico que se cumpliera lo que él dijo. Y luego la calabacerita donde estaba sentado, debajo de la cual estaba sentado, se secó. Entonces Jonás se molestó y le dijo o sea, comenzó a protestar. Y Dios le dijo, ¿por qué te molestas? Y Jonás, pues lógicamente, mira, porque no has hecho nada y todos van a decir que soy mentiroso. ¿Pero por qué? Porque Dios no le contesta, espérate, no te van a decir mentiroso. No, simplemente Dios le dice, bueno, tú te enojas porque tuve misericordia de ellos y ya. Vea, el Señor no se equivocó. El que estaba equivocado ahí era Jonás.
Y así muchos rebaten cosas que no saben, o que no se dan cuenta, o no quieren verlas. No sé, algo pasa. Si Jonás estaba molesto porque no sucedió nada, pero ¿por qué no fue a la ciudad a ver si se habían arrepentido? Porque Dios dijo, si no se arrepienten, y si se arrepienten, pues yo no iba a hacer nada. Entonces Dios cumplió su palabra. Pero Jonás estaba molesto, estaba enojado, porque para él era, sí, lo sacabas o lo sacabas. Hagan lo que hagan, tú lo sacabas. No, así no. Así muchos hermanos piensan, que Dios tiene que a fuerzas hacer algo cuando Él lo dice. Pues no, ahí él estaba dando una fecha y todo y no se cumplió. No, pero fíjese cómo Dios condicionó eso. Pero este hermano no dijo que Dios hubiera condicionado que si se arrepentían en Puerto Rico o esto o lo otro no iba a caer nada. Simple y sencillamente Dios me dijo que esto y preparen los ataúdes porque... Bueno, los otros dicen, no, es que Dios tuvo paciencia. No. No, señores, Dios no miente. Dios no se arrepiente cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Ayer lo leímos cuando dice el Señor, me he propuesto hacerlo y lo haré. Lo leímos, déjenme, le digo dónde dicen. Acá dice, ya, está ahí en Jeremías, capítulo 4. Este debe ser como el verso 28, verso 27, 28. Pero dice, he aquí el campo fértil era un desierto. O sea, después de que pasaba ese ejército. Y si todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Ve? Allí está poniendo una cosa que él dice que no la destruirá del todo. No que va a explotar la tierra, como muchos dicen, no que la tierra va a desaparecer y esto. No, esas cosas no. Y dice, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, ponga atención, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Amén. Así hace Dios, no desiste de lo que dice. Él dijo al pueblo de Israel, vayan directo a Jericó y hagan esto y esto y esto, y cuando caigan las murallas, vaya cada quien directo a sobre de la ciudad y acaben con todo, absolutamente con todo y no tomen nada. Y así hizo el pueblo de Israel, pero hubo uno llamado Acán o Achán que tomó ídolos de oro. Vean ustedes si siguen la historia, eso está en Josué, si siguen la historia se dan cuenta de que Dios había prometido que ninguno de ellos iba a morir en las guerras para conquistar la tierra. Pues ese día en una batalla contra otra nación cayeron 16 o 21 muertos. Y entonces Josué pues preguntó a Dios por qué, si él había prometido que no caería ni uno. Y entonces Dios le dice que hay anatema entre ellos, que alguien tomó cosas de Jericó. Luego echan las suertes y caen a Achán. ¿Qué hacen? Pues lo juntan con toda su familia y los queman en sus chozas o en sus campamentos para quitar al prevaricador del medio. ¿Ven? Porque esa era la orden que había dado Dios. Así son las cosas. Entonces, hay otros que han profetizado que va a caer esto, que va a suceder lo otro. Y, bueno, nos llevan profetizando el fin de los tiempos, el fin del mundo, un montón de veces. Al menos los testigos de Jehová han pronosticado la venida del Señor 3 veces, desde 1914 para acá, o una antes. 1914 sí, y no ha sucedido. Todos pronosticaban que en el 2000 se acababa el mundo, y no sucedió. O sea, pronosticadores
y profetas mentirosos, porque no tienen base para lo que dicen. Entonces alegan que Dios les dijo. No, cuando Dios dice, sucede. Y aparte, Dios siempre da una señal. Cuando vean estas cosas, dijo el Señor Jesús, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Cuando sucedan estas cosas, porque este evangelio se predicará en todo el mundo. Esto es en cada nación. Hoy se predica en todo el mundo. No hay una sola parte donde no se haya predicado el evangelio. Este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. No hay ni un solo país donde no se haya predicado. Si usted me dice en Rusia se ha predicado. Si usted me dice en Tanzania se ha predicado. Si usted me dice en el país que me diga, se ha predicado. Y en muchas islas también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya se predicó. Entonces, ¿esa es una de las señales? Sí, porque él dijo también acerca de esta misma señal, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, el relámpago es una luz. El relámpago no es el trueno. El relámpago es la luz. Entonces, del trueno. Es la luz del trueno. Pero el Señor hace referencia al relámpago. Bien. La luz entonces salió del oriente. De allí del Medio Oriente, de Israel. La luz del Evangelio. De allí pasó a Roma, o sea, a Europa. Y luego de Roma se corrió a Inglaterra, parte de Europa todavía. Y luego de Inglaterra, o sea, Roma, Alemania, Inglaterra. Y luego de Inglaterra pasó para acá, para América. Desde el oriente hasta el occidente. Hoy lo tenemos en toda América. Creo yo que no falta en ningún país la luz. Y es desde el oriente hasta el poniente, donde se muestra el occidente, donde se muestra la luz del Evangelio, el conocimiento del Evangelio verdadero, no de religiones. Esas ya existían antes del Señor Jesús. Existían los fariseos, los saduceos, los helenitas y los herodianos, y por ahí los que después fueron los gnósticos. Entonces parece que eran los herodianos los que se hicieron los gnósticos. O no, los macabeos era otra cosa. Bueno, no me quiero meter mucho en la historia porque no sé tanto de eso, pero sí sé que había otra religión. Bueno, entonces religiones ya existían, así que no son las religiones de lo que estaba hablando el Señor Jesús, sino de su evangelio. Ve, cuando el evangelio llega al occidente, que llega a Estados Unidos, llega por medio de los ingleses que vinieron a Estados Unidos predicando el evangelio verdadero. Esto es la luz que tenían ellos, la luz de Wesley, de John Wesley. ¿Y a quiénes lo recibieron primero? Los esclavos de color de Estados Unidos y alguna otra gente. Bueno, ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos daban señales, ellos hablaban en lenguas, ellos tenían el evangelio verdadero. Cuando pues envió el Señor Dios a nuestro profeta de este tiempo, estamos hablando más o menos de 1923, cuando él lo toma y comienza el hermano a profetizar. Bien, él fue a las iglesias pentecostés que ya se habían organizado. Todavía eran libres, pero todavía no estaban organizadas como tales, pero ya se hacían llamar iglesia pentecostés. ¿Por qué? Porque era igual que en el Pentecostés, ellos habían recibido el Espíritu Santo. Bien, y él fue a esas iglesias, se puede decir, mostrándoles la verdad, o sea, los misterios del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo,
y del nuevo nacimiento y de otras cosas que son necesarias para nosotros para poder alcanzar el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no lo rechazaron, la mayoría lo aceptaron. ¿Quiénes lo rechazaron? Bueno, también los bautistas también lo invitaban y pues no lo aceptaban muy bien, y etcétera. Pero cuando él sacó el mensaje, la simiente de la serpiente, comenzaron a rechazarlo. Cuando él sacó el libro Los 7 sellos, lo rechazaron totalmente. ¿Por qué? Porque eso los sacaba del cuadro a la mayoría de ellos, pero muchos de ellos se convirtieron al evangelio verdadero, al evangelio eterno, al evangelio de Cristo Jesús. Y ellos dejaron de pertenecer a las iglesias pentecostés, presbiteriana, iglesia de Cristo, iglesias de todas las ramas, desde los luteranos, incluso muchos, no muchos, pero sí varios judíos aceptaron el mensaje. De hecho, hay una iglesia del evangelio verdadero en Jerusalén. Y bueno, bien por ellos, bien por todos ellos, porque los que aceptaron, porque ellos tienen la entrada a la gloria de Dios. Si perseveran hasta el fin, claro está. Entonces, el Señor Jesús estaba dando señales de la venida del Hijo del Hombre. No dijo, cuando estas cosas suceden, entonces ustedes me verán a mí venir, me verán llegar, no. Cuando habló del Hijo del Hombre, estaba hablando de un profeta no igual a él, pero similar a él en los hechos, que haría las mismas cosas que él. Digamos que Pablo lo hizo, no. Pablo no pudo haberlo hecho porque, aunque tenía poder para sanar y esas cosas, y conocía muchos misterios, le fueron revelados muchos misterios, fue el primer profeta de la gracia. Después, digamos, profeta mayor o profeta mensajero, porque fue el único que fue ordenado para traer el evangelio al mundo, a nosotros los gentiles. El mismo Señor lo ordenó cuando lo tiró del caballo y lo dejó ciego, cuando andaba persiguiendo a los gentiles, a los apóstoles. Allí Él lo ordena, le dice a Matías, me parece que se llamaba, parece que sí, el que bautizó a Pablo. Le dijo, este me es instrumento escogido para llevar mi evangelio a los gentiles. Y le dice a él, yo te mostraré lo que has de padecer por causa de mi nombre. Ve, entonces él fue el primero. Pedro sí profetizaba Pedro, pero no era profeta mayor, o sea, profeta mensajero no. Entonces hubo otros profetas, pero no eran profetas mensajeros. Estamos hablando de profetas mensajeros. Bien, luego hubo padres de la iglesia, padres del tiempo o ángeles para ese tiempo, que Juan los ve como estrellas en la mano del Señor. No los ve a las personas, sino estrellas que estaban en la mano del Señor, allí en Apocalipsis. Y le dice, estos son las 7 estrellas que has visto en su mano, son los 7 ángeles a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Y luego menciona las 7 iglesias. Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia, más adelante. Bueno, no se le puede escribir a una estrella, así que entiéndase que eran ángeles, que eran hombres. Di esto, y hay esto, y hay esto, y esto, y esto otro. Entonces esas iglesias tuvieron más o menos los atributos que han tenido las 7 iglesias de la iglesia gentil. Fueron 7 tiempos de la iglesia gentil. En el último tiempo, que es en que estamos, Dios prometió enviar un profeta, porque el tiempo de los gentiles comienza con un profeta mensajero y termina con un profeta mensajero. La venida del Hijo del Hombre se cumplía allí. A este hermano le fue dicho por Dios con testigos en el río Ohio que su mensaje traería la segunda venida del Señor. Vea, se le dijo, así como Juan
introdujo al Señor, así tu mensaje traerá la segunda venida del Señor. Con eso estamos listos y dispuestos para entender que entonces hermano Branham venía a corregir los errores de la iglesia, pero también a iniciar esta transformación, levantar esta fe. Y hasta la fecha se está levantando. ¿Por qué? Porque el espíritu del profeta también pasa a otros hombres que creen en él. Porque escrito está, el que recibe profeta, porque es profeta, merced de profeta recibirá. Y por eso es que se nos da a nosotros esta facilidad de entender los misterios de Dios y recibir revelaciones cada vez que enseñamos algo. Así que sigámonos preparando, porque el tiempo está cerca. Y cuando digo el tiempo está cerca, pueden ser 10,000 años. Porque el Señor no da una fecha así como así. El Señor dice, bien, he aquí viene pronto. Recuerden que está dicho eso desde Pablo. He aquí viene pronto. Llevamos 2000 años casi de eso y todavía no viene. Porque escrito está también en los Salmos de David. Dice, oh Señor, para ti un momento, para nosotros son 1000 años, son como 1000 años. Un día de Dios son como 1000 años para nosotros. Así está escrito. Entonces, si el Señor se tarda 3 días en venir, serían 3000 años. Así como se oye. Pero cuando Él dice, está cerca, a las puertas, o sea, ya no es el tiempo tan enorme. Y de aquí a ese tiempo, nos faltan 2 señales. Yo pienso, la señal más grande que yo no la espero, sinceramente, pero si se da, estaré al tanto. Una señal grande la dio a Juan, el que escribió Apocalipsis. En el capítulo 11 dice claramente que entonces aparecerán 2 profetas en Israel. ¿Para qué? Para mostrar al Señor Jesús, para hacerle ver a Israel que ellos mataron al Señor, a su Señor, y que Él es Dios. Cuando eso suceda, cuando estos 2 profetas aparezcan allá o lleguen allí y vayan predicando al Señor Jesucristo, la gracia para nosotros los gentiles habrá terminado. Y aunque se bauticen o hagan lo que hagan, el que entró, entró, y el que se quedó fuera, se quedó fuera. Por eso es que debemos de estar preparados. Porque esa es una señal inequívoca de que la gracia se quitó de nosotros, el tiempo de los gentiles terminó. Y solo quedan 3 años y medio para Israel, que es la media semana que faltó de las 70 semanas de Daniel, porque a la mitad de la 70ª semana, a la mitad le fue quitada la vida al Mesías, y no por sí. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 12. Por ahí lo leímos también. Y dice que en la otra semana será confirmado el pacto con muchos. ¿Cuál otra semana? La que fue cortada cuando se quitó el sacrificio continuo. O sea que mataron al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se necesitan sacrificios para ser perdonado el pecado. Entonces allí termina el sacrificio de los corderos, etcétera, etcétera. Pero como los israelitas no querían dejarlo, entonces Dios permitió que Roma les tirara el templo y les tirara todo eso. ¿Ve? Si ahora ellos quieren seguirlo haciendo, pues bueno, no les sirve de nada, pero pues ellos seguirán con su costumbre, con su religión, con su creencia. ¿Por qué? Porque pues para ellos, o sea, más les vale a ellos que continúen con eso, porque
pues ellos siguen bajo ley, ellos no están bajo gracia. Entonces, si alguno deja la ley y se viene a Cristo, entonces entra bajo la gracia, ya no necesita estar matando corderito cada año. El continuo sacrificio se quita. Entonces allí fueron 3 años y medio que predicó el Señor cuando lo mataron. Bueno, faltan 3 años y medio para que sea la última semana, o sea, la semana 70. Una semana tiene 7 días, por tanto cada día cuenta 1 año. 3 años y medio predicó el Señor, los profetas predicarán 3 años y medio. Si usted cuenta los días que dice allí que ellos estarán predicando, verá que dice allí exactamente los días de 3 años y medio. Esa es la otra media semana. Y entonces se derramará lo que está dicho, lo que está estipulado, lo que Dios estipuló. Nosotros ya no estamos en la gracia. En ese tiempo nosotros ya el que entró, entró. Y el que se quedó fuera, se quedó fuera. ¿Ve? Y entonces vendrá el Señor cuando ellos sean matados. Entonces oirán la voz de Dios que dice, suban acá. Y ellos serán resucitados y nos iremos juntos todos con el Señor. He aquí, dice Pablo, porque no seremos delanteros a los que murieron en Cristo, a los que durmieron. Dice así, durmieron, quiere decir murieron. Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En Gálatas me parece que dicen, y esto, o en Corintios dice, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Ve, entonces dice, y juntos nos iremos a encontrar al Señor en el aire. Bien, esos dos profetas morirán en Cristo y serán resucitados por Cristo y oirán la voz que les dice, suban acá. Y entonces nos iremos todos con Él, o sea, los que alcancemos la gloria del Señor, nos iremos todos juntos con Él, o nos iremos a encontrarlo en el aire. ¿Ve? Es sencillo. También de allí recogerá el Señor vivos y de los que duermen bajo la ley que se guardaron de todas las doctrinas falsas. De estos 144,000 que no se contaminaron con mujeres, no estuvieron en religiones. Ve, el Señor se ha escogido esos 144,000. Es el remanente de Israel. Bien, ya no se los hago más largo. Yo creo que con esto ya entienden de qué se trata todo esto. Y cuando oigan una profecía, pongan mucha atención. Que el profeta que diga, Dios me dijo, que diga, y verán esta señal. Si la señal no sucede, no le crean, Dios no habló. Si lo que Él dijo que iba a suceder no sucede, no le crean, ni es profeta ni es creyente. Él es un condenado. El que le habló fue el enemigo, no fue Dios. Porque le dijo una mentira. Y el diablo es mentiroso desde el principio, así lo dijo el Señor, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dios los bendiga, cuídense mucho. Dios los bendiga y les ayude de verdad este estudio. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera. Hasta el próximo estudio. No les doy mi teléfono, ya lo he dado. Lo que sí, si ustedes quieren entrar a YouTube, allí hay más estudios. Allí en YouTube búsquenme como José Luis Carrera. Por eso les doy mi nombre. Busquen allí y allí hay más estudios de diferentes cosas. Y les encargo que le den like a cada uno que logren ver. A algunos ya les mandé el enlace,
Ojalá y se hayan inscrito, o ojalá y no se les borre ese enlace para que puedan entrar cada vez que quieran, porque no siempre estaré con ustedes. Pues nadie tenemos la vida comprada y el Señor puede decidir otra cosa, que deje de hacer esto. Y ustedes tendrán allí con qué seguir aprendiendo y acrecentando su fe. No acrecentando de tamaño, sino de hacerla más firme, más real. De manera que cuando el Señor nos llame a su presencia, vayamos a Él sin ningún temor. Hasta pronto.